¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí desde la Ciudad de México. Esta noche vamos a hablar del aprendizaje significativo y hacemos una recuperación de la información del día de ayer, desde los elementos, desde la parte de los elementos que son básicos para la planeación. Es una idea de la Secretaría de Educación Pública que surgió en 2016 y que se empieza a recuperar en estos días, sobre todo la semana pasada con motivo de la sesión número 5 de la semana de actualización, donde se empezó a hablar de la planificación del trimestre. Y el día de ayer hablábamos de lo que es el aprendizaje profundo como una idea donde las propias prácticas docentes orientadas a los alumnos tienen la intención de lograr el aprendizaje profundo. Necesariamente la idea del aprendizaje profundo va sobre la reestructuración o sobre el rediseño de la organización y los procesos que tienen lugar en la escuela, como las prácticas pedagógicas en el aula y a través del currículum. Estas son ideas que ha manejado la Secretaría de Educación Pública desde 2016 y sin duda lo que dice la Secretaría de Educación Pública es que la estructura curricular actual, los aprendizajes esperados que se vienen trabajando, han de abordarse en un tiempo y de manera gradual. Pero el día de ayer hacía yo los comentarios respecto del tipo de aprendizaje esperado con relación a la educación preescolar, donde se observa a partir de los 3 grados. En educación primaria y en educación secundaria se observa a partir de cada ciclo escolar. Entonces, además de otros condicionantes de la cultura y de la organización escolar, para avanzar en la incorporación del enfoque del aprendizaje profundo que requiere reformular la actual estructura curricular. Así lo pensaron en 2016 y la intención era que en lugar de coartar, propicie que los maestros realicen toda una serie de adaptaciones curriculares que favorezcan a los aprendizajes clave y significativos mediante actividades de aprendizaje que no estén limitadas a recircular la información, sino orientadas a que el propio alumno analice, explique causas, relacione, reformule hipótesis, en fin. Esa es la idea que el día de ayer estábamos trabajando. Pero cuando nosotros empezamos a hablar del aprendizaje significativo, entonces yo tengo que observar cuáles son los principios de este aprendizaje, porque desde 1992 con contenidos básicos, pero sobre todo de 93 a 95, me empezaron a hablar mucho del aprendizaje significativo. Sin embargo, voy a generalizarlo, no lo entendía. Todo quería ser significativo, inclusive se veía en la misión y en la visión, sobre todo en la visión, porque la misión era de carácter filosófico normativo, era de carácter filosófico normativo, pero la visión tenía una perspectiva. Y en esa idea, todas las escuelas anunciaban que en esta escuela se desarrollan aprendizajes significativos, pero no había una idea clara, porque el principio más relevante del aprendizaje significativo es que todo conocimiento nuevo se debe de relacionar con el anterior. Esa es una idea. Yo agregaría, por lo que he conocido, que yo relaciono un conocimiento nuevo con el anterior, con los aprendizajes previos, pero que también esto tiene que expresarse en términos de un lenguaje. El alumno lo tiene que traducir a un lenguaje, y el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. O sea, esta parte entre conocimiento nuevo, esta relación entre conocimiento nuevo y lo que el alumno ya sabe, y que además el maestro tiene que averiguar esto y tiene que enseñar en consecuencia. ¿Cómo va a poder enseñar en consecuencia? Como lo manejaba Ausubel también. Y aunque este principio desde la Secretaría de Educación Pública dicen que es fácil de entender y desarrollar en una actividad de enseñanza-aprendizaje, el factor más importante requiere habilidades específicas del profesor. Es decir, por un lado tengo aprendizajes previos, cuestiones que ha aprendido ya nuestro alumno, luego el aprendizaje nuevo, lo traduce en un lenguaje, pero mi estudiante tiene que observarse. Yo como maestro necesito mostrar mis habilidades específicas como profesor, y entre otros lo que tengo que hacer es indagar cuál es el nivel de aprendizaje que tiene el grupo de alumnos. Para poder indagar, pues necesariamente tengo que proceder en una diagnosis, tengo que elaborar instrumentos que me permitan conocer cuál es el nivel de aprendizaje
específicamente que tiene el grupo de estudiantes y cuáles son las concepciones alternativas que poseen. Pero también decían desde la Secretaría de Educación Pública en 2016 que también necesitaba una serie de competencias para modificar su plan de trabajo. ¿Esto quién? Es el profesor. Es decir, el plan de trabajo y las estrategias de aprendizaje previamente definidas. Quien hace todo el armado de la planeación, quien hace todo ese armado de la planeación es el maestro. Y hoy, con la sesión del pasado viernes, lo que empiezo a observar entre los maestros, aparte de que ya están cansados, de que ya están fastidiados, están estresados, que ya lo comentaré mañana en un video o al rato en otro video, lo que está sucediendo desde el viernes pasado es que están hablando de planear, de planificación y de plan de trabajo, y en el plan de trabajo es que donde tiene que actuar el profesor. Yo diría que lo que se necesita tener para poder hacer significativo un aprendizaje en los estudiantes, donde yo reconozco los aprendizajes que trae mi estudiante y ayudo a desarrollar nuevos aprendizajes para que lo puedan traducir en un lenguaje, lo que yo tendría que hacer es tener un repertorio didáctico bastante amplio, es decir, para que yo pueda modificar un plan de trabajo y para que yo pueda colocar estrategias de aprendizaje que pudieran observarse como previamente definidas. Suponiendo que esto fuera posible, tengo que hacerme varias preguntas, y cuando yo me empiezo a hacer varias preguntas, la primera pregunta es de cuánto tiempo dispone el profesor para identificar los conocimientos previos y desarrollar una nueva estrategia de aprendizaje. Y si yo voy a empezar el año y además estoy pensando en potenciar a mi estudiante desde el aprendizaje situado, como me lo están manejando en los principios pedagógicos, y me hablan de aprendizaje profundo y me hablan de aprendizaje significativo, y necesito reconocer y necesito un tiempo para identificar esos conocimientos previos en mi estudiante, porque si no yo los identifico, ¿cómo desarrollo una estrategia de aprendizaje? Entonces empiezo a hacer un entramado de conceptos, empiezo a hacer un entramado de teorías. Por un lado tengo lo significativo, por otro lado tengo lo situacional, que me dice que son prácticas auténticas y reales y que está apoyado en los principios de la teoría sociocultural de Vygotsky y sus seguidores. Y siguiendo con este enfoque, la actividad debe de contener una serie de características que tiene que generar en el alumno el interés. Es decir, aquí, para poder generar en el alumno el interés, pues yo me identifico con el principio pedagógico que tiene que ver con la motivación intrínseca del estudiante, y tomo en cuenta la motivación del estudiante para poder mantener el interés en el alumno. Y pues estoy en el principio de Herbart. Estoy en el principio de Herbart, donde la motivación es importante y donde desde la Secretaría de Educación Pública hay un interés para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con una estructura cognitiva o cognoscitiva, como lo dice Ausubel en su texto de 1983. Y desde ahí entiendo el aprendizaje profundo, entiendo el aprendizaje significativo, y ahorita voy a seguir en otra videotransmisión, la voy a separar, voy a hacer un corte aquí para hablar del aprendizaje situado, inmediatamente que yo pueda registrar este video y ustedes lo puedan compartir desde ahí en su celular. Si me están viendo en la parte izquierda abajo, denle compartir y sean tan amables en mandarlos a los grupos. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, y en 5 minutos estoy nuevamente transmitiendo. Muchas gracias, maestros.